Bueno, buenas noches a todas. Buenas noches. Eh, Noches. Hoy estamos en la sesión 8. Vimos el capítulo número 7, que era, vamos a hablar de Raquel, cuando ella tiene más que yo. Era el título de este capítulo. Estaba compuesto por 4 lecciones. El primero era exigencias familiares. A modo de resumen, Raquel estaba dispuesta a hacer de todo para quedar embarazada. La Biblia no menciona ningún caso donde ella haya buscado a Dios. Cuando exigimos que nuestros familiares se acerquen y sean lo que queremos que sean, se resisten. Hola. Hola, Hola. se sienten presionados, sienten que estamos tratando de controlarlos. Sin embargo, cuando renunciamos al control y los servimos desinteresadamente, por puro deleite quieren acercarse a nosotros. La lección número 2, en comparación con ella. El plan de Satanás es polarizarnos y enfrentarnos unas a otras. Provocará un complejo de inferioridad o de superioridad en nosotras. La envidia es lo opuesto a cederle el control a Dios. Es una táctica de nuestro enemigo para separarnos y dividirnos. La 3, madre sedienta. Raquel anhelaba tener hijos con todo su corazón. Era una mujer controladora, insatisfecha, siempre sedienta además. Ahí era donde hacía el contraste con Ana, que confiaba en Dios con todo su corazón y dócilmente le rindió el control. Cuando intento acercar hacia mí y acaparar con temor lo que es mío, mi sed nunca se apaga. Y la lección número 4 se llamaba Un libro grande de tapa dura. Un libro grande de tapa dura. Se trata de la gran historia de Dios, no la mía ni la de mi familia. Reconocer esto hace que mi meta de ser la heroína parezca ridícula. Dios está escribiendo su historia. Dios está escribiendo su historia. Dios está escribiendo la historia, su historia. Él está haciendo algo bueno desde su ventajosa perspectiva. Su final feliz es mejor que cualquier otro que yo pudiera escribir. Eso es a modo de resumen de estas 4 lecciones. No sé si Soli nos dirige en oración. Ok. Señor, estamos aquí ante ti con corazones agradecidos, sabiendo que tú nos has puesto a leer este libro, Señor, pero no solo para leerlo e informarnos, sino para que podamos ver nuestro corazón, para que podamos ver cosas que no están bien y que quizás ni siquiera las veíamos como algo malo. Hoy, Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a ver las cosas conforme tú quieres que las veamos. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, para que sigas hablando a nuestro corazón, para que sigas sanando corazones, restaurando nuestras vidas y que no pasemos desapercibido todo lo que tú nos hablas. Que seamos mujeres obedientes, hacedoras de tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, es un tema bien ¿Cómo le interesante. fue? ¿Cómo le fue con Raquel? La semana anterior vimos a Lea. Hoy vamos a hablar un poquito de la hermana menor. ¿Quién quiere comenzar? Así como para que van apareciendo más. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de estas 4 lecciones? ¿Alguna que quiera romper el hielo? Pero un desorden porque hay carros en la calle, todo. Vamos a silenciar aquí. Ok. ¿Quién Bueno, digo yo? pienso yo que hay tanto que hablar, ¿verdad? Yo creo que todas estamos así como, Es que usted es buena todo lo rompiendo que el hielo. digo, de todo que puedo decir, ¿verdad? Porque es mucho, es mucha cosa. am, lo duro, porque nosotras vivimos en una ciudad, en un pueblo, no sé cómo decirlo, donde el matriarcado que hablaba ahí, la primera parte, es muy común. A uno tiene quejas de que el marido no llega a comer pan de la mamá y tiene que estar comiendo todos los días y todos los días tiene que ir donde la mamá, y, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que a veces intervienen en las relaciones de pareja y que las mamás por su parte
nos podemos convertir en mujeres manipuladoras y controladoras que queremos y exigimos que ellos vengan, que ellos estén aquí, que compartan con nosotros, que sea así, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar en eso, yo decía, bueno, nosotras como mujeres, ya con hijos adultos, hay que ser muy sabio, porque ahí hay que aprender a que cada uno tiene su vida, su forma de vida, y que qué lindo que lleguen a la casa de uno, pero por amor, por deseo de estar ahí, no por esa, ¿qué? Esa obligación de que si usted no va, este, tiene que quedar uno mal. Entonces, esa fue una parte que a mí me gustó de la primera capítulo. No sé si alguna otra quiere hablar otra cosa y así vamos a ir comentando. Yo quiero hablar Diga, Marta. desde otra perspectiva también que me llamó mucho la atención, eso del patriarcado, ni hablar, ¿verdad? Del matriarcado. Ujú. Yo les tengo que decir que a mis 65 años, con 3 hijas casadas, lo he logrado gracias a Dios, por la pura misericordia de Dios. Hasta la fecha nunca les he exigido que vengan, ni que no vengan, ni que tengo que hacer la fiesta tal día para que vayan de la otra al otro día. En eso nunca me he metido, solo por la misericordia de Dios, porque yo digo, Dios mío, qué horror, y sí es cierto, uno lo ve. Entonces toda la gloria sea para Dios que me ha ayudado en eso, por lo menos algo que no, que no he hecho. Bueno, a mí me llamó mucho la atención en la página 146 y 147, cuando hablaba de que cuando nosotras recurrimos a cualquier cosa para que nos ayude, que no sea Dios o que nos salve o que nos haga cualquier cosa, eso se convierte en idolatría. Y también cuando ponemos nuestra esperanza en algo o alguien que no sea Dios. Eso sí lo tenía como más claro. Cuando uno pone por ejemplo, la esperanza en el marido, por decir algo, para que la haga feliz, ya uno sabe que eso es idolatría, pero el otro, que cuando recurrimos a cualquier cosa menos a Dios, ¿verdad? Eso también es parte de idolatría de parte nuestra. En la página 146 dice así, vamos a ver, en la 145 dice así, para tal vez para darme a entender más, dice, el segundo mandamiento dice no te hagan ningún ídolo, en Éxodo 24. La autora Paula Hendricks define un ídolo como algo que si no lo tienes o no lo puedes tener, crees, crees que te enfrentarás a un infierno, en verdad, en versión personal, de tormento y dolor. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces a uno le pasa, bueno, a mí, que uno quería algo que pasara o que no pasara? Porque también es el caso, ¿verdad? Que no pasara algo y eso que pasó para uno ha sido, ya, y como un infierno, vivirlo, ¿verdad? El infierno en la tierra, hablaba ahí por algún lado también, que en el párrafo que seguía, dice, para Raquel el infierno en la tierra era la infertilidad. Detestaba la idea de vivir sola, vivir toda su vida sin la honra de seguridad y el respeto que los niños traían. ¿Y quién podría salvarla de ese infierno? Su marido. Así que lo miró y le dijo, dame hijos o me muero. Sin embargo, Jacob le respondió, ¿soy acaso yo Dios? Y él tenía razón, los hijos vienen de Dios, no de los esposos. Solo Dios puede salvarnos de nuestros peores temores. Y yo me ponía a analizar esa parte, ¿verdad? De los temores que uno dice, uy, Dios mío, que no pase tal cosa y pasó. Y cuando ya pasó, eso se convierte en un infierno para uno, pero lo que a mí me llamaba la atención era eso, que esta señora, esta autora Paula Hendricks, decía que eso se puede definir como un ídolo, es a eso a lo que yo me refiero.
que hasta los temores y las inseguridades que uno tiene con respecto a cosas que vivió o que pasaron y no quería que pasaran se convierten en un ídolo. Yo decía, Dios mío, qué barbaridad, ¿verdad? Qué montón de cosas que uno pues aprende con este libro, ¿verdad? Sí, amén. ¿Alguna otra? Yo quería añadir algo a lo que está diciendo Marta. Es que cuando nos dijeron que leamos el Salmo 16 y nos fijemos en todas las cosas para esto sobre la idolatría, en el verso 4 del Salmo 16 dice que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. O sea, qué terrible, ¿verdad? Porque lo que uno busca con eso es alivio. Y la Biblia es clarísimo que lo que está haciendo es multiplicar los dolores. ¿Y qué Igual que lo que cierto es eso? ¿Sabe qué es sí, cierto? sí, igual que lo que comentaban ustedes, si exigimos, se van a dar cuenta que estamos exigiendo, se van a resistir, y se van a sentir presionados, o sea, no van a ser felices ni ellos ni nosotros, sea lo que estamos exigiendo a quien sea. Entonces, sí hay un tipo de idolatría y lo que hace es multiplicar los dolores, no solo de uno, sino de todos. A mí me llamó mucho la atención eso del Salmo 16. Sí, decía que Ujú. comparara todos los beneficios de aquellos que recurrían a Dios y Ajá, a la idolatría, ¿verdad? Y uno ve todas las exacto. bendiciones de aquellos que confían en el Señor, pero ve Ujú. esa cosa tan terrible para aquellos que confían en ídolos, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue también muy impactante. Sí, Ujú. demasiado. ¿Quién más? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. Vieras que yo tengo un testimonio de vida. Bueno, yo les he contado en otras ocasiones que nosotros no podíamos tener hijos. Entonces yo me pongo a pensar, qué duro, porque es en un punto en el que uno entra, que todos los meses son llantos y tristezas cuando le viene el periodo, ¿verdad? Y uno anhela y quiere tener hijos. Una de las cosas cuando yo me casé aunque me casé jovencita, jovencitica, yo me casé muy joven, nosotros pensábamos en tener hijos. Cuando el Señor me fue atrayendo, porque uno piensa como que uno es el que busca al Señor, pero en realidad es el Señor que lo busca a uno, ¿verdad? Cuando el Señor me fue atrayendo hacia Él, yo fue cuando estaba sufriendo eso de no poder tener hijos. Hubo una parte, digamos, al principio que para mí fue muy difícil asimilarlo y aceptarlo. Yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser. Aunque el problema no era físicamente mío, era de mi esposo, pero nosotros sí somos un matrimonio y yo, a pesar de que estaba apenas empezando en la vida cristiana, yo le dije a mi esposo, o sea, yo me casé con usted no para que usted me dé hijos o para yo darle hijos. Nosotros nos casamos con un pensamiento de formar una familia. Vieras que justo en ese momento, había otra pareja pasando la misma situación que nosotros. Pues esta señora le pasó lo de Raquel, ¿verdad? Casi que agarraban al esposo en el pescuezo para que le diera hijos y ella se terminó separando del esposo. Y digo yo, qué duro, porque cuando uno no tiene al Señor en el corazón, uno se deja llenar de muchos ídolos y de muchas cosas pensando que eso lo va a hacer feliz. Para no cansarlas con el cuento y con la historia, esa muchacha se divorció, se separó, se volvió a casar y el esposo que dejó era un hombre muy bueno, digamos, entre comillas, porque bueno es solo Dios, pero a los ojos del mundo era una buena persona. Y con el que se casó luego, la hizo, como dicen, llevar palo. Entonces, yo les cuento esto porque, digamos, uno cuando lo vive y lo pasa y lo siente, eso de querer ser madre y no poder, uno se llena de frustración.
Pero al igual que un montón de cosas en las que uno pasa en la vida, el Señor lo lleva a ver que nosotros no somos nada sin Él. O sea, que primeramente es el Señor y después vendrán sus añadiduras, ¿verdad? Vendrán sus cosas que el Señor lo bendice a uno, porque para mí los hijos son una gran bendición. Y yo le digo a ellos, ustedes son una bendición de Dios y más porque ustedes, no pueden, digamos, ustedes no podían existir médicamente, ustedes no eran posibles. La doctora y el doctor nos explicaron a nosotros que no había ni siquiera una posibilidad de inseminación artificial. O sea, médicamente ellos no deberían existir, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Ese era mi aporte, porque sí me identifiqué mucho en la parte donde ella se llenó de frustración, pero se quedó ahí, se quedó con la frustración. Entonces digo yo, güey, mi alma, bendito sea el Señor, que no me quedé ahí, que no me estanqué, que Dios fue tan misericordioso de que a pesar de que en el momento aquel que no podía tener los hijos, no me quedé con eso, no me quedé con la frustración, me quedé con el Señor y eso es solo la misericordia de Dios, la verdad. Amén. Sí. Amén. Amén. Ujú. ¿Alguien más? ¿Puedo hablar yo? Sí, claro. Sí, Dale. ahí vea. Para mí esta lección ha sido muy abundante, la verdad. Hay muchos puntos muy hermosos. Por ejemplo, en el caso mío, yo no entendía o no sabía de dónde venía la envidia. Pues todos luchamos, o yo luchaba con esos pecados de la envidia y sabía que era un pecado terrible. Pero, por ejemplo, en la lección 2, en la página 148, viene tan clarito que yo, wow, pasar tiempo con Ángela me hace una mejor mamá, pero solo cuando contengo la envidia. Para no envidiar, debes hacer un alto y detener lo que la causa, la comparación. La envidia siempre toma el mismo camino. Te comparas, te sientes inferioridad de condiciones y envidias. Eso me llamó mucho la atención. O sea, la envidia siempre tiene el mismo camino. O sea, si quiero evitar o desarraigar de mi corazón la envidia, simplemente no debo de compararme. Entendiendo y explicando más adelante que Dios nos da a todos cosas muy lindas. En el caso de Lea, pues que ella se sentía inferior porque ella se sentía fea, rechazada y todo. En el caso de Raquel se sentía muy bonita, muy importante. Entonces, se nace en el corazón con esa envidia cuando yo me comparo con los demás. Yo, ay, qué tic, ¿verdad? Qué cosa más bonita el hecho de yo no debo de compararme, porque Dios siempre le da a todos, es siempre ver lo que Dios me ha dado a mí y ver lo que Dios le ha dado a otra persona, porque lo que me dio a mí no se lo dio a otra persona. Entonces, eso nos ayuda a trabajar en unidad en el cuerpo de Cristo y en la misma familia. Ese era mi aporte. Bueno, más adelante hay otros más bonitos, pero ese era mi aporte. Rebeca, ¿me permite? Sí, sí, claro, adelante. Para ajustar ahí al comentario que dice Silvia, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo incluso lo escribí en el cuaderno, así, la comparación lleva a la envidia y la envidia lleva al control. Eso que decía Silvia, sí, así es, la envidia lleva a la comparación, pero ¿cómo lleva el control? Ahí nos explicaba ella que cuando uno envidia lo que la otra persona tiene y yo no puedo tener yendo al súper o a una tienda a comprarlo, es cuando nace el control. Yo quiero tener el control de aquello. Lo veíamos en el caso de Raquel, cuando Raquel envidiaba a su hermana, se comparaba con su hermana Lea y no podía, ella no podía, ni su esposo, aunque lo agarrara del cuello, donde fuera, no podía tener los hijos. Entonces ella hace lo que hizo Sara con Abraham, ¿verdad? Ujú. Que es prestarle a Bilha, o no sé cómo se llamaba Ujú. la, la sirvienta para que tuviera el hijo que tuvo
¿verdad? A través de ella. Entonces, esa es una manera de controlar las cosas. Sin embargo, siempre estaba insatisfecha Ujú. porque ella no podía controlar la situación como ella quería, que era quedar embarazada. Y aún así, cuando quedó, lo que hizo fue seguir queriendo tener el control, porque ella quería tener muchos hijos como su hermana, seguía envidiándola, no le dio gracias a Dios de que ya había podido tener su hijo propio, de su propia simiente, de su vientre, sino que le pidió que le diera otro, y después ya conocemos el final de la historia. Pero sí, con respecto a lo que Silvia decía, también es muy importante en el cuerpo de Cristo, en la familia, en todo, pues Dios le da a cada uno sus cosas, sus dones, tanto físicos como espirituales o lo que sea, ¿verdad? Y eso de estarse comparando uno con las otras personas y no poder tener lo que la otra persona tiene, es lo que lo lleva también a uno a querer tomar el control de alguna manera. Y ahí es donde empiezan los ayayay, como decía el salmo que mencionaba sobre, ¿verdad? Porque eso lo único que hace es llevarme a sufrimientos y cosas que me hacen sentirme mal yo y hacer sentir mal a los que están alrededor mío. Y a veces cuando hemos crecido en familias donde la comparación es muy normal, comillas, ¿verdad? Donde se usa comparar a una hermana con la otra, con las primas, con esto, con lo otro. Yo me imaginaba, porque yo crecí en una familia así, pero yo me imaginaba a Lea, ¿verdad? Cuánto dolor tuvo que haber vivido esta mujer de, de cuántas veces la compararon con la hermana, ¿verdad? Y ella era el patito feo y la otra la bonita. Sin embargo, como al final de las historias vemos que Dios usa los dones de cada una de ellas para hacer cosas que ni se imagina. Y el caso de Rebeca, como fue la mamá de José, ¿verdad? Y pensar que José fue lo que fue José, ¿verdad? Y, y pensar que yo pienso que ella no lo influenció, ese muchacho tuvo que haber sido influenciado por su papá, ¿verdad? Porque Jacob ya había sido procesado en muchas cosas y Lea murió estando él muy pequeño. Pero qué interesante cuando nosotros vemos las cosas tan cortoplacistas. Nosotros somos muy cortoplacistas. Entonces vemos todo como lo de ahora, lo que se necesita ya, lo que queremos ya, y no vemos lo que Dios puede hacer a través de nuestros talentos, porque de hecho no lo vamos a ver porque no vemos el futuro, pero nuestra esperanza tiene que estar puesta en eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me hablo montones con este asunto de comparación y todo esto, porque eso nos lleva a veces a, a vivir en algo. Yo me ponía a pensar, yo aborrezco eso, yo lo aborrezco, pero sin embargo, estaba en mí. ¿Por qué? Porque eso deja una huella en el corazón de uno, hasta que uno no se dé cuenta de que eso afectó su vida y lo lleve delante de Dios y pida perdón al Señor, porque esos son los pecados ocultos. Yo entendí con esto que esos son los pecados ocultos, los pecados que a veces no vemos, pero están dentro de nuestro corazón porque son huellas que ha dejado las situaciones que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar y a ver todo esto y yo decía, Señor, a pedir perdón al Señor por todo, porque tal vez uno no expresa ni lo dice ni nada, pero dentro de su corazón está aquello ahí, está aquello ahí. Entonces, como dice aquella desiderate, si te comparas con los demás, te volverás vano o amargado, ¿verdad? Entonces, en algunas circunstancias uno puede amargarse, en otras circunstancias podría llenarse de vanidad. Entonces, son cosas que yo creo que, bueno, yo estoy muy agradecida con el Señor por eso, porque el Señor me abrió los ojos en esa área y, y que eso lleva a otros pecados, como decía Silvia, eso lleva a la envidia, lleva a otras cosas que a veces uno ni cuenta se da, porque tal vez no es consciente de eso que está viviendo en su corazón. Entonces, a percibirnos hasta dónde nosotras somos afectadas, ¿verdad? Por todas esas cosas, por tal vez no por la familia
pero tal vez por las cosas que vemos en redes sociales y cómo me gustaría tener ese cuerpo, y cómo me gustaría tener ese esposo, y que mi esposo fuera de esa forma, o que mis hijos fueran de esa otra forma, y eso empieza a crear en nosotros mucha frustración. Y qué interesante que lo más importante es que tenemos que ir a Cristo, porque lo que le pasó a Rebeca fue que ella nunca fue al Señor, perdón, a Raquel, ella nunca fue al Señor. Ella siempre quiso arreglar las cosas a su manera, porque siempre lo había hecho a su manera, como tenía tanto, yo digo que por ser tan bella ella tenía como mucho poder, ¿verdad? Y pudo manejar muchas cosas en ese momento, en su familia y todo, pero cuando llegó esto, no lo pudo manejar, pero no recurrió como Ana, que tenía que recurrir al Señor. Que a nosotras no nos pase que vayamos delante del Señor y examinemos el corazón ahí delante del Señor y veamos que esas cosas el enemigo nos ha engañado y están ahí ocultas, ¿verdad? Para poder ser libres de todo eso. Tal vez para ahí, para ampliar un poquito, me llamó mucho la atención también eso que decía Zoili, el asunto de la comparación que viene allí de Raquel con Ana. Raquel en ningún momento, según el video y según la palabra, no hace mención de Dios, no busca a Dios de ninguna manera. Le busca la respuesta en su ídolo, en el esposo. Mientras que Ana, pues busca la respuesta o le pide al Señor, le clama a Dios. Y Dios le da, le concede ese hijo. El asunto es que ella sabe que viene de Dios, entiende que es de Dios y se lo entrega a Dios, lo rinde a Dios. Ahí hay una parte también donde habla sobre la entrega a los hijos, porque Dios es el que tiene el control de nuestros hijos. En eso yo me identifiqué bastante, donde en la página 155, donde habla sobre el sacrificio de Amy, donde voy a leerles unas frasecitas aquí, donde dice, bueno, ustedes ya lo leyeron, el asunto de que a Amy se le murió una niña, una muchachita, una niña de 13 años llamada Betty de cáncer. Entonces, pero ella fue y le entregó al Señor a su hija. En cambio, Raquel nunca acudió al Señor de ninguna forma. Dice aquí, ya no tenía temor en el momento, dice, perdón. Amy pasó un año confiando poco a poco en la vida de Betty a Dios y luego tuvo que entregársela por completo. Sin embargo, en el funeral, Amy estuvo mejor que nunca. Ya no tenía temor e irradiaba tanta fe y esperanza como jamás había visto. Sí, su sacrificio fue horrible y profundamente doloroso, pero Amy, como Ana, había derramado su dolor delante del Señor, le había devuelto a su preciada Betty. Qué lindo como lo dice aquí, o sea, devolverle nuestros hijos al Señor, al quien le pertenece, al que tiene el control. Vea, yo soy testimonio de que de verdad, Dios nos quita ese temor, nos da a entender, nos da a conocer que Él es el único que tiene el control. Pero lo más lindo de esto es que Él aumenta la fe y la esperanza en el corazón nuestro. Cuando le entregamos nuestros hijos, cuando le entregamos las circunstancias, cuando entendemos que Dios es el que tiene el control. Yo de lo único que puedo tener control es de lo que pienso y de lo que hablo. Nada más, cómo reacciono. El resto, todo le pertenece al Señor. Nosotras más bien nos abatimos porque vea que ella fue un proceso de un año. En el caso mío fue año y 8 meses. Fue un proceso en que uno en ese debate se lo entregaba, sí se lo entregaba cuando estaba mal, pero se la quitaba cuando estaba bien, cuando me daban buenas noticias, no, ya no se la lleve, Señor. En ese proceso de tanto dolor, al final, cuando se le entrega al Señor por completo, como quien dice, ella le entregó por completo, pero fue porque ya no había otra alternativa, o sea, se la entrego, porque es la voluntad de Él la que se cumple. Pero con la bendición es que cuando vamos al Señor, en el caso de Ana, en el caso de Amy, en el caso mío, cuando vamos al Señor, el Señor se encarga de darnos esa esperanza, de darnos esa fe, esa confianza. Hay satisfacción, hay bendición, hay vida. ¿Por qué? Porque le entregamos el control a Él. El asunto es eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese control? Que siempre nuestra carne y nuestra alma va a querer retomarlo.
La mujer controladora siempre se va a querer levantar. Siempre vamos a ser dadas, inclinadas, nuestro corazón se va a inclinar a estarnos comparando para tener envidia, para volver nuevamente al pecado. Está allí, pero tenemos que seguir luchando para que ese pecado, ese control, esa envidia no se enseñe de nosotros. Es una lucha constante y está entregando al Señor el control. Entonces, para mí este capítulo, todo el libro ha sido no una escuela, sino una universidad, la verdad espiritual. Porque yo, wow, no sabía que tenía tantas cosas allí y sobre todo la gran misericordia que Dios ha tenido sin haber hecho nada y más bien peleando con Él por todo, porque uno quiere siempre tener el control. Entonces, eso era lo que quería compartir. Para agregar eso de que Silvia hablaba, ahí dice que hay libertad en devolver a nuestros hijos a Dios. Ajá, Y qué lindo, ¿verdad? eso sí que es cierto, porque bueno, yo siempre lo he dicho, que los hijos son prestados, no son nuestros. Simplemente el Señor nos los ha dado para que nosotros los administremos y que les enseñemos a ir en el camino, pero que solo Él es el que les enseña a ir en el buen camino. Y cuando les entregamos al Señor nuestros hijos, Él es el que hace todas las cosas. Y definitivamente, como dice ahí, nos da la libertad, nos da esa libertad. Eso quería decir. Quería compartirles algo con respecto a eso que estaban compartiendo mi hermana Silvia. Y es que algo que nos enseña tanto, ¿verdad? Bueno, esta historia de Ana y de Raquel. Y es que, bueno, dice que Raquel no conocía a Dios prácticamente, ¿verdad? Y, y cuando nosotros no conocemos a Dios, no podemos tampoco confiarle nada de lo que podamos tener. Y eso fue lo que le pasó a Raquel, ¿verdad? Ella no conoció de Dios, no le confió nunca todo lo que ella tenía porque su corazón estaba dañado, ¿verdad? Y ella todo era insatisfacción, no se satisfacía con nada, tuvo su primer hijo y aún así se sintió insatisfecha porque quería más, ¿verdad? Y cómo no pudo ella entregarle sus hijos a Dios, su primer hijo a Dios, o sea, no pudo entender que tenía que tener un corazón agradecido, un corazón rendido a Dios por todo lo que el Señor le había dado, porque era una mujer que había gozado, ¿verdad? De muchas cosas, como hemos leído ahí, una mujer bella, una mujer con muchas bendiciones que Dios le había dado, y sin embargo ella no pudo reconocer a ese Dios, ¿verdad? Que le había dado tantas cosas. Y en cambio vemos en Ana que Ana, bueno, era esposa también de ¿verdad? Con un hombre que tenía también otra esposa y que lo compartían, ¿verdad? Y sin embargo, Ana, ella derrama su corazón delante del Señor y clama a Dios por ese hijo, ¿verdad? Y en respuesta, ella, ese hijo y todo, ella se lo entrega a Dios de corazón. Y, y vemos la gran diferencia, ¿verdad? Entre Raquel y Ana. Entonces, cómo debemos de verdad de ser agradecidos con todo lo que Dios nos da y de verdad rendir nuestro corazón al Señor, derramar nuestro corazón al Señor cuando estamos pasando circunstancias en nuestra vida y pedirle al Señor que nos ayude, que sane nuestros corazones, ¿verdad? Para que podamos de verdad entregarle en todo a Él con confianza, tener esa confianza de que Él es el que vela por nosotros, que somos sus hijas y que todo lo que tenemos en realidad le pertenece a Él, nada es nuestro. Y bueno, me gustó mucho esa comparación, ¿verdad? Que hicieron de Ana y Raquel y de ver cómo Ana acude a Dios, ¿verdad? Y le entrega todo, le entrega a su hijo a Dios y cómo Dios le responde, ¿verdad? Eso es lo hermoso. Sin embargo, Raquel vemos cómo es su final, ¿verdad? Cómo es su final que
lo que ella declaró con sus labios, dame un hijo o me muero, ella termina muriendo en el parto de su hijo Benjamín. Entonces, qué triste, pero que Dios nos ayude y nos aperciba a ser agradecidas con el Señor y de verdad a rendir nuestro corazón a Él en todo tiempo. Amén. Eso era lo que quería compartir. Amén. Ujú. La página 156 hay una pregunta, dice, ¿cómo te impide el miedo renunciar al control de una situación o persona que amas? Me acuerdo una vez que yo le aconsejé a una hermana que le entregara a los hijos al Señor. Jamás, me dice, jamás. ¿Y si me los quita? Si se los quita el Señor sabe, ¿verdad? Pero a veces esos temores paralizan el que yo pueda confiar en el Señor, ¿verdad? O sea, entender la soberanía de Dios, que aunque yo los entregue o no los entregue, si el Señor determina llevárselos en un momento dado, se los puede llevar, porque es su voluntad. Pero como el miedo paraliza la fe, el miedo nos impide confiar y no confiamos porque no conocemos. Entonces, muchas veces tenemos miedo de entregar cosas que son muy valiosas en nosotras, sin embargo, qué mejores manos puede estar, ¿verdad? Sí, amén. Yo creo que la historia de Raquel, digamos, de esa insatisfacción, ya ahí en lo más en el inicio, dice que era una prueba de verdad esa insatisfacción de que a pesar de que era bonita, de que tenía el amor romántico de un hombre que la adoraba, y aún así era desdichada. O sea, eso lo hace a uno pesar el corazón, digamos, de mis anhelos, de mis miedos, de mis frustraciones, porque no dependen de obtenerlos en los seres humanos, en la creación, dependen de que el Señor los añada a mi vida. El Y amén. Salmo, el Salmo 16 decía en el verso 7, en el verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, cuando mi Dios no son mis anhelos ni mis miedos, sino que mi Dios es el Dios de la Biblia, dice, no seré conmovido. O sea, voy a estar firme. No que el Señor prometa ahí de que no voy a tener ni miedos, ni satisfacciones, ni anhelos. No, todo eso lo voy a tener, pero yo no voy a ser conmovida, porque mi esperanza está en lo que Él me dé. Entonces yo voy a entender que todas las cosas están ordenadas por Dios para que se vuelvan un bien en mi vida, aunque sean ya hay algo que yo llamaría un mal. Y dice que se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. O sea, habrá alegría, habrá gozo, habrá reposo. Dice, mi carne reposará confiadamente. O sea, si mi esperanza está en el Señor y no en lo creado, todo esto me va a suceder. A mí el Salmo 16, o sea, fue algo impactante para mí, impactante. Es ahí donde dejo mis temores, es ahí donde dejo mis anhelos, es en la presencia del Señor, es a Él que tengo que ir y dejarle todas las cosas. Y Él se encargará. Y de repente vamos a sentir una gran paz, una gran quietud. Y ahí es donde empiezan a fluir las cosas como nos contaba Carla. Ella no podía concebir y era humanamente imposible, médicamente imposible, pero en la quietud, donde uno se rinde, donde ella, me impactó que ella decía que se casó para formar una familia. O sea, ahí está el secreto, ¿verdad? Eran ellos dos y el Señor. Entonces, la bendición llega con lo que el Señor quiera añadir, no con lo que uno quiera pedir. Para mí ha sido muy, muy bonito el Salmo 16, chiquillas. No la foto que yo quiero, como hablaba Ujú, ujú. Sí, ¿verdad? En video. Ujú, ajá. Y yo leyendo el ujú. Salmo 16 me venía esa palabra, decía, aunque la higuera no florezca y no haya vides en la vid, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos estén vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré Amén. en el Dios de mi salvación. Mm, El Señor soberano es mi fuerza. Él me mm, da
y me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas. O sea, Amén. aunque todo lo que es normal y predecible en este mundo colapse, Mm, mi esperanza tiene que estar en el Señor. en Señor. Ujú. Amén. ¿Puedo hablar? Sí, claro, adelante. Bueno, a mí me llama la atención, digamos, estas dos mujeres, ¿verdad? Lea y Raquel, porque cada una en su, ¿cómo lo diríamos? En su pensamiento, por decirlo así, su fin o su anhelo era como obtener el amor de Jacob. Lea, aunque era despreciada y toda esta situación, ¿verdad? Ella pensaba que la manera de tener el amor de Jacob era dándole hijos. Raquel, que era la que Jacob amaba, anhelaba tener hijos también para satisfacerlo a él, pero para cumplir ese anhelo, ¿verdad? Y no podía. Entonces, digamos, yo lo veo como desde el punto humano. Era satisfacer a ese hombre que, ¿verdad? Que era el esposo de ellas. Aquí hay, en la página 159, dice que el pasaje de Salmo 139 dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Al igual que Raquel, los pequeños párrafos de mi vida están incluidos en la historia colosal y maravillosa de Dios. Reconocer esto hace que mi meta de ser la heroína del libro grande de tapa dura parezca bastante ridícula. Mis finales simples no son muy gratos en comparación con lo que Dios está escribiendo. Cuando veo que la trama de Dios subraya cada parte de mi historia, tengo menos de qué preocuparme y menos necesidad de controlar. Entonces, si lo puedo ver desde el punto de Dios, ¿verdad? Que necesito rendir todos mis anhelos, todos mis deseos, todos mis temores, bueno, todo Así es. rendirlo a Dios. Ahí es donde yo voy a encontrar realmente la tranquilidad, digámoslo así, ¿verdad? Cuando lo puedo llevar a Dios y no a satisfacer en la parte humana, sino pensar que a pesar de que yo quiera, Dios es el que al final escribe mi mejor historia. Amén. Que ahí decía, la pluma de Dios todavía está suspendida sobre los detalles de mi vida. Wow, Ujú. eso está de meditar. Hay una parte chiquitita aquí que está en la página 158, que dice que José, el hijo de Raquel, se sobrepuso a la traición y a la injusticia y dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, qué esperanzador, ¿verdad? Qué esperanzador, porque hay chiquillas, el mundo está lleno de gente dominada por el diablo. Nosotros tenemos enemigos que simple y sencillamente por ser hijos de Dios ya son enemigos. Igual que muchos deseos nuestros a veces se convierten en enemigos, ¿verdad? Pero es tan lindo este pasaje porque es tan esperanzador, ¿verdad? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Verdad que lo está diciendo José, el hijo de Raquel? Demasiado esperanzador, muy, muy lindo esa parte. Amén. Y qué lindo también y esperanzador como ese Zoe que nosotras, bueno, nosotras digo yo también, yo en mi caso, que el Señor haya tenido la misericordia de hacerle ver a uno esa esperanza y que a pesar de muchas cosas, uno
tiene la confianza Amén. en el Señor y que que el Señor tiene su tiempo, porque yo me pongo a pensar, todo es un Ujú. proceso y el Señor tiene su tiempo incluso para uno poder rendir y soltar todo. Es algo demasiado, Amén. demasiado lindo y demasiado esperanzador. Y demasiada gratitud por la misericordia del Señor hacia uno. Definitivamente sí. Así es. Dice ahí en la página 152, en un párrafo, dice, Dios quiere que lo dejemos estar a cargo de nuestras diferencias, que aceptemos la mujer que ha destinado que seamos y que tengamos paz. Amén. Amén. Así es. Amén. Bueno, una parte ahí que a mí también me llamó la atención, que decías más en el video, en este que mandé en la hora en la mañana, eh, de Mujer para la Gloria de Dios, que hablaba de José y Judá, los hermanos, ¿verdad? Que José es un prototipo de Jesús y Judá, que vimos la semana pasada. Cómo se repiten los patrones, ¿verdad? El hijo favorito de Jacob fue José, que él repitió lo que él vivió, ¿verdad? Y aquí también, eso también a mí me llamaba mucho la atención que ella comentaba, qué malos los hermanos de José, ¿verdad? Yo siempre pensé qué malos, ¿verdad? Lo que hicieron. Pero imagínense la rivalidad que tenían esos hermanos, teniendo las mamás que tenían, ¿verdad? Raquel y ya se me hizo el circuito y Lea, ¿verdad? Imagínense cómo era esa convivencia entre ellas dos y entre los hijos y los hijos de las serpientes. Era una cosa terrible, me imagino yo, y así crecieron ellos. Entonces eso era lo que aprendieron. Entonces de ahí ellas comentaban también la importancia de nosotras como mamás, que muchas veces nuestras actitudes nuestros hijos las ven, ¿verdad? El cuidado que tenemos que tener, porque ellos lo van a reproducir, ¿verdad? Aunque no quieran, a veces se reproduce. Por, por eso esa rivalidad, ¿verdad? Eso me llamó la atención. Yo nunca lo había pensado así, que mira, las mamás estaban muy rivales, entonces por supuesto los hijos también tenían eso en el corazón. Y ahí que pasó lo que pasó, pero al final, como decía Zoe ahorita, ¿verdad? Dios usó el mal para bien, ¿verdad? Esa parte a mí me llamó mucho la atención porque nunca la había visto así. Mm. Y cada talento, cada don que Dios nos da, cada cosa que tenemos es para su gloria. Nosotras sabemos, somos un cuerpo y como cuerpo de Cristo en la iglesia, cada una tiene un talento, un don que Dios va a usar en esta área de nuestras vidas y eso va a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, la comparación, la envidia, el control, todas esas cosas, al final de cuentas, si las vemos desde ese punto de vista, no tiene sentido, porque ya Dios nos dio un lugar en la congregación, en el cuerpo de Cristo, digamos así. Y cada una en ese lugar que estamos, tenemos que cumplir una misión. Y es nuestra responsabilidad delante de Dios, pues cumplir esa misión bien. Pero si estamos viendo lo que los demás tienen y no tanto lo que yo tengo enfrente, voy a perder la visión y voy a dejar de hacer lo que me toca a mí que hacer, ¿verdad? Entonces, pues en eso siento que Raquel perdió completamente la visión porque no supo recibir la bendición cuando cuando la tuvo, más bien quería más, por esa tremenda envidia que había en su corazón de querer tener lo que la hermana tenía. Y a pesar de que la había despreciado todo el tiempo, yo imagino, ¿verdad? Entonces, qué lección más grande esta de aprender a aceptarnos, a poner al servicio de los demás nuestros dones y talentos, a descubrirlos, esos dones o talentos que tal vez no los hemos descubierto, pero que ahí están, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a cada una de nosotras a cumplir el propósito de Él en nuestra vida. Él sigue escribiendo la historia y cada una de nosotras tiene una historia en los libros del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, es casi parecido a lo que la pastora estaba hablando, pero a mí me llamó mucho la atención
lo que dice Santiago 4, 1, 2, 3. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y a mí me llamaba mucho la atención porque en eso de que hablaba la pastora, bueno, de evitar comparaciones, porque nosotros debemos enfocarnos, decía ahí, en celebrar la diversidad de los dones que el Señor nos ha dado y promoviendo la unidad de la familia, la unidad del cuerpo de Cristo, sin complejos de inferioridad o de superioridad, porque todo lo que tenemos proviene de Dios. Y aquí en esta cita bíblica vemos un vivo ejemplo de lo que pasaba entre esta pugna entre las dos hermanas, Lea y su hermana, en todo momento, principalmente en Raquel, como que ella quería algo que le diera placer y lo quería en sus propias fuerzas y en ningún momento acudió a Dios. Eso era. Por ahí también, bueno, ahí venía una pregunta, ¿cómo harás que la historia de tu vida sea más acerca de Dios y menos acerca de ti? Es como para que meditemos un poquito y ahí se repetía mucho, que al final la historia es la historia de Dios, no la nuestra, no somos las protagonistas, ¿verdad? Que el mundo nos dice, de la vida es tan corta, aprovecha aquí y sea feliz y haga todo lo que tenga que hacer, ¿verdad? Pero al final queremos algo, lo tenemos, pero no nos satisface, buscamos otra cosa y ahí vamos, digamos, nunca vamos a encontrar satisfacción en esta tierra, por más que tengamos o en todo, en relaciones, en lo material, ¿verdad? Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, porque nuestro corazón no se va a satisfacer aquí, ¿verdad? Hasta que estemos allá arriba con él, vamos a estar plenas, vamos a estar completas. Entonces eso me llamaba también mucho la atención, que todo lo que hagamos sea sin perder esa perspectiva, ¿verdad? Que aquí estamos de paso, que la mirada tiene que estar en las cosas de arriba, porque nada nos va a satisfacer aquí. Digamos, aquí estamos como peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Y este no es nuestro destino, nuestro enfoque no tiene que estar aquí, sino en las cosas de arriba, porque acá nada nos va a llenar, ¿verdad? Eso me gustaba mucho y que no se trata de nosotros, pues no es buscar mi felicidad, ni la felicidad de mis hijos, ni la felicidad de mi familia, sino es buscar agradarle a Dios, ¿verdad? Que todo lo que yo haga glorifique a Dios. Porque para eso estamos, para eso estamos aquí en la tierra, ¿verdad? A poner nuestros dones a su servicio para que Él se glorifique. Sí. Amén. Amén. Ahí decía Una, eso, una, dice, sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Ya Dios tiene un propósito definido para nuestras vidas, que queremos hacer como su Hijo, ¿verdad? Entonces, tanto pleito, tanto enredo, es mejor ceder y decir, Señor, que tu voluntad es mejor que la mía y que haga las cosas en su tiempo, esperar confiadas y no desesperarnos tanto como se desesperó aquel cuando no le quedan cumplidos sus deseos, ¿verdad? Porque como dice el rey, no se trata de nosotros, se trata del Señor
y nuestra morada no está aquí en la tierra. Así es. De algo chiquitito. Ya, y todas nosotras aquí, bueno, ya llevamos rato en la tierra, ¿verdad? Ya todas sabemos que aquí vamos a llorar, que aquí vamos a tener sufrimientos y carencias. Y tenemos dos formas de hacerlo según lo que vemos en todas estas historias. O le lloramos a los hombres y se nos aumentan los dolores, o le lloramos a Dios con llanto, con gemidos, con desesperación, con todo lo que nos agarra, y vamos a ser consoladas y vamos a tener esperanza, como sigo con el Salmo 16:5, que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y llegamos a ese versículo. Entonces, de que vamos a llorar, pero de que tenemos que hacerlo en la fuente correcta, delante del Señor, ebria como Ana, ¿qué importa que nos llamen locas y todo eso? ¿Qué importa? Pero el Señor sí nos va a dar esperanza, nos va a dar sustento. Amén. Chiquitito. Amén. Yo quería agregar otra cosita y que me acordé ahora que estaba hablando. Despuésito de la muerte de Diana, estábamos estudiando Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos. Y había una lección, voy a leérselas, una meditación que nos dijeron ahí en el curso y llegó en un momento oportuno. Dice: ¿por qué es que el Señor hace que Esteban tenga una vida corta y una muerte dramática? ¿Y por qué Felipe tiene una vida larga, fructífera, con hijos en el Señor, con probablemente muchos años? ¿Por qué Felipe sigue viviendo y celebrando al Señor mientras Esteban muere? Esa es la soberanía de Dios en acción, donde Él establece los límites de nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Nadie tiene una vida truncada. Todos vivimos la vida que el Señor quiere que vivamos. Ya eso llegó en un momento muy oportuno. Y esa es la Amén. soberanía de Dios, ¿verdad? Él no le trunca la vida de nadie, sino que era el momento, ¿verdad? La persona cumplió el propósito por el cual estaba aquí. Y así, digamos, todas las circunstancias que nos pasen, no solo la muerte, sino cada cosa mala, a nuestro parecer, ¿verdad? Tiene un propósito que a lo mejor no lo vemos y no lo vamos a entender en esta vida, como le pasó a Raquel, ¿verdad? Como le pasó a Lea, que murieron y no supieron que sus hijos, ¿verdad? José y Judá, fueron muy grandes y cumplieron grandes propósitos en el pueblo de Dios. Y ellas murieron y no se dieron cuenta, ¿verdad? Les tocó, en el caso de Lea, saludar la promesa de largo. Y Raquel, no sé qué habrá pasado con Raquel, ¿verdad? Que murió antes de tiempo y no buscó al Señor cuando tenía que hacerlo, ¿verdad? No sé si alguna quisiera agregar algo más. Si no, leemos la conclusión. ¿Ninguna más? Sí. Entonces leemos la conclusión que viene ahí en el libro. Raquel nunca vio más allá de su pequeño yo, lo que hace que su historia sea bastante triste y desalentadora. Pasó toda su vida jugando al tira y afloja con su hermana y tratando de tener el control de su lado de la cuerda, sin darse cuenta de que Dios ya estaba haciendo algo bueno. El hijo de Raquel, José, es el ejemplo por excelencia del concepto de que Dios tiene el control. Fue quien pronunció la célebre frase: vosotros pensáis mal contra mí, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pero dudo de que José aprendiera esta visión de la vida de su mamá. Raquel era miope, tenía la mente fija en llenar su rama del árbol genealógico y nunca vio la historia más grande que Dios estaba escribiendo. Así termina la historia de Raquel. Qué tremendo. Y la otra semana, si Dios así lo permite, seguimos con Miriam. Es la última mujer que nos toca ver. Miriam, la líder, está en la página 161 y tiene cuatro, cinco, cuatro. 9. Cuatro lecciones y termina en la 178. Entonces va de la página 161 a la 178. Entonces, si Dios lo permite, estamos con Miriam para la próxima sesión.
¿Estamos entonces? Ok. Recordarles la actividad del sábado para celebrar el Día de la Madre. Nos vemos, Amén. si Dios así lo permite, a las 7 de la mañana, con ganas de orar y hambre. Y ahí las vamos a servir con muchísimo gusto. Gracias. Con las Gracias, dos Dios. hambres, la espiritual Con y las la de dos. la barriguita. Exactamente. A ver, nos va a llenar por los dos lados el Señor. Amén, amén. Bendito Dios. Bendito Dios, Así es. sí. Bueno, sin entonces, ninguna... que Dios las bendiga a Bueno. todas y Bueno, muchas buenas noches, Buenas muchísimas noches. gracias. Bueno, Buenas muchas noches. gracias. Gracias. Buenas noches, Dios les Noches, bendiga. bendiciones. Bueno, Dios les bendiga. gracias. Muchas gracias.